porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la utopía revolucionaria del Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión me acompaña un colectivo al que yo le tengo mucho cariño porque están desarrollando justamente lo que nosotros quisiéramos que todo nuestro pueblo salvadoreño haga, y es desarrollar la economía colectiva de carácter socialista. Y vamos a estar conversando con el compañero Freddy Adalberto Chavarría, Silvia Cabrera, Raúl Lobo Castillo y Yendi Carolina Amaya, del colectivo Proyecto de Economía Colectiva de Carácter Socialista. Vamos a estar desarrollando justamente este concepto del desarrollo de las fuerzas productivas bajo el principio socialista de la transición al comunismo. Justamente porque este día, 30 de marzo, estamos cumpliendo un aniversario más de la fundación del glorioso Partido Comunista de El Salvador, que marcó, comenzó su historia prácticamente con un baño de sangre allá en 1932. Recién un año casi de haberse fundado, 2 años, se fundó el 30 de marzo de 1930 y ya en enero de 1932 teníamos a los primeros mártires. Así que vamos a estar desarrollando el concepto del concepto socialista de cada cual según su trabajo, al principio del comunismo, que es de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Así que les damos la más calurosa bienvenida. Vamos a enviar un saludo también a los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, y también a toda nuestra militancia, así como también a la audiencia de Radio Latinoamericanto, la audiencia de Radio Suchitlán y Radio Mangle, también la audiencia de Vivencias Musicales, Radio Vivencias Musicales, y también a los seguidores de la plataforma de YouTube. Así que, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida
al compañero Raúl, que es el que hemos estado estableciendo el contacto ahí. Bienvenido, Raúl. Un saludo a los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN. Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches según sea la hora, ¿verdad? De los países en los que nos están viendo en estos momentos. Un saludo, ¿verdad? A usted, camarada. Nosotros le agradecemos la invitación, ¿verdad? Que nos ha hecho este día para estar, digamos, dando a conocer el desarrollo de nuestro proyecto acá en Cesori, el proyecto socialista. Y un saludo también al grupo, ¿verdad? La lucha continúa, y así a todas las personas que nos van a estar sintonizando. Saludos, y aquí estamos disponibles, ¿verdad? Hay dos compañeras que van a estar respondiendo a las inquietudes de este día, y pues solo nos hizo falta acá el compañero Freddy, que por motivos de que está en otra reunión el compañero, pues no pudo venir a la entrevista, pero aquí estamos disponibles para responder, ¿verdad? Todas las preguntas que ustedes tengan sobre el proyecto. Y también pues siempre nosotros en la idea de conmemorar, ¿verdad? La fundación del Partido Comunista acá en El Salvador, que es bueno, el Partido Comunista también ha sido un monumento, ¿verdad? De las 5 organizaciones que estuvieron en los años más duros de la guerra acá en El Salvador. Entonces, estamos en sintonía, camarada, con el tema, y pues aquí estamos disponibles. No, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, le vamos a dar ahí la palabra también, bueno, a la compañera Silvia Cabrera, entonces, que se presente, que nos dé un saludo. Y vamos a comenzar, que se presenten un poco más en detalle su trayectoria. Pero un saludo, compañera Silvia Cabrera. Un gusto tenerla en esta plataforma. Hola, un saludo para todos. Es un orgullo estar acá desde Cesori, El Salvador, pues representando aquí lo que es el partido y también nuestra organización de agricultores de aquí de la zona. Es un placer estar compartiendo con cada uno de los que nos sintonizan, y estamos para responder ahí cualquier inquietud que sea posible ahí, ¿verdad? Dentro de nuestras capacidades. No, Gracias. excelente, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, también le vamos a pasar ahí el micrófono a la compañera Yendi, Carolina Amaya, para que también nos dé un saludo. Bienvenida, camarada. Gracias, muy buenas tardes, y gracias nuevamente por la invitación que nos hicieron a estar acá nuevamente en este bonito programa, y para dar a conocer un poco más de lo que es nuestra trayectoria como de partido, y por el trabajo que llegamos nosotros de lo que es el PRS, y esperamos contestar algunas de las inquietudes que algunos de ustedes nos hagan preguntar. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar ahí con el compañero Raúl, que fue el que establecimos el contacto. Entonces, camarada Raúl, si nos puede contar un poco su trayectoria. Bueno, justamente que estamos en este contexto conmemorando un aniversario más de la fundación del Partido Comunista de El Salvador, que ha marcado también un antes y un después en las luchas salvadoreñas, precisamente porque fue el concepto político que llevó a hacer ese primer levantamiento popular en 1932, ya con un carácter político de lucha de clases, y que a partir de ahí ya se ha mantenido con diferentes niveles, por supuesto, de acción, y quizás el más fuerte que tuvimos fue en la década de los 80, porque ya a partir del 70 se empezaron a crear organizaciones populares que tenían un carácter revolucionario, pero algunas quizás sin decirlo, pero llevaban la conciencia de clase, la conciencia social, rumbo a construir una nueva sociedad, que es la que nosotros le llamamos la sociedad socialista. Sin embargo, debemos de decirlo de que no se ha podido sostener en el tiempo el carácter socialista de nuestra lucha, sino que muchas veces se ha limitado a lo que es
una lucha reivindicativa por reivindicar derechos, pero derechos todavía burgueses. No logramos romper con las estructuras dominantes del sistema capitalista, y que ustedes están dando un ejemplo de cómo construir poder popular, cómo construir, cómo desarrollar las fuerzas productivas dentro de las capacidades que tienen para ir garantizándose también soberanía alimentaria y también independencia económica, ir rompiendo con las estructuras de dominación para ir construyendo lo que sería una economía socialista, por supuesto, para garantizarse bienes y servicios de manera más solidaria. ¿Podrías contarnos un poco, primero, quién es Raúl Lobo Castillo? Bueno, ¿dónde nace? ¿Cómo se incorpora a las luchas? ¿Cuál es su trayectoria? Y cómo surge también esta idea del del proyecto de economía colectiva de carácter socialista. Adelante, compañero. Sí, correcto. Gracias, camarada. Fíjese que, bueno, Raúl Lobo Castillo nace aquí en el municipio de Cesori, el cantón Santa Rosa, de aquí de Cesori. Entonces, para el tiempo de guerra de los 80, ahí es que nace acá su servidor. Y entonces, por motivos que estaba bien extrema la lucha acá en el municipio de Cesori. Aquí fue un municipio bien, donde se dieron batallas bien fuertes, y por esos motivos, pues, mi familia tuvo que salir de acá del municipio, y entonces yo me crié en el municipio de San Miguel, pero estando en el municipio de San Miguel, pues conocí al partido, al FMLN, en donde me pareció el planteamiento, ¿verdad?, que hacía respecto a, por qué, digamos, las razones de por qué luchar. Y entonces, de ahí fui yo, digamos, entendiendo de que las luchas, pues, que hacía los integrantes del FMLN eran justas digamos, por las injusticias que se habían cometido en tiempos de guerra, y por la otra injusticia que ha existido siempre acá en el país, de que pues aquí riqueza hay en este país, lo único que está mal distribuida, ¿verdad? Una minoría tiene la mayor cantidad de riqueza y la mayoría tiene la menor cantidad. Entonces, ahí es donde yo fui razonando que también sobre las clases, las clases sociales, ¿verdad? Donde es claro, pues, de que hay una clase dominante, ¿verdad?, aquí en El Salvador, y hay una clase dominada, ¿verdad? Y es la clase dominada, la clase despojada, pues, de todo lo, digamos, la riqueza material que es necesaria para que un ser humano se desarrolle, ¿verdad? Entonces, es en esa sentido de que yo me fui sumando al proyecto del FMLN, digamos eso a nivel general. Pero nosotros siempre acá en el municipio, bueno, yo luego me vine de San Miguel ya de que en el 92 se firmaron los acuerdos de paz, y bueno, yo saqué unos estudios en San Miguel, en la Universidad de Salvador. De ahí me vine yo para acá, para el municipio con la familia, y entonces hemos estado desde el 2011 acá, en la batalla electoral, ¿verdad? Entonces nosotros hemos estado siendo coherentes con el partido, ¿verdad? Que el partido está en esa lucha, ¿verdad?, electoral, de alcaldes, de diputados, de presidentes. Bueno, nosotros hemos apoyado todo, pero también a lo que da referencia al tema que tenemos este día y lo que usted mencionó al principio, ¿verdad? Se han dado luchas en El Salvador de carácter reivindicativo, como usted decía, de pelear unos derechos, pero que salen siendo, al final sale favoreciendo a la misma burguesía, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros a lo que hemos descubierto, ¿verdad?, según los conocimientos de nosotros, es de que
la burguesía puede tratar de tener a un trabajador saludable, en buenas condiciones, pero no es para que el trabajador y su familia se tengan lo necesario, ¿verdad? Sino que es para que el trabajador le rinda más a una empresa y digamos, sea una persona que les deja ganancias jugosas a las empresas, mientras que al trabajador pues no pasa de tener un salario. Y entonces sigue un salario mínimo. Aquí en El Salvador, pues, de eso podemos hablar, ¿verdad? Con los trabajadores y las empresas que existen. Entonces, en ese sentido, pues el trabajador lo que sale siendo es una persona explotada por un sistema, que ya sabemos que es el sistema capitalista. Entonces, el partido acá en El Salvador, como le dije al principio, ha estado en las batallas electorales y nosotros allí hemos estado, incluso en este parque que estamos ahorita, hemos venido a hacer nuestros mítines, hemos tenido valor de sacar a los, porque aquí en Tesori es poca el apoyo que tiene el MN, pero así, con ese valor nos hemos venido acá a hacer mítines. Entonces, pero la otra parte que nosotros hemos visto es de que, digamos, estar solo en la batalla electoral nos desvía de un principio que tiene el FMLN, ¿verdad? Que es el principio donde dice que el partido es un partido de carácter socialista, de corte socialista. Entonces, cuando nosotros nos estábamos dedicando solamente a cuestiones electorales, dejábamos por un lado desde el principio, y es dejar por un lado lo más importante y la base del partido, ¿verdad? Entonces, o sea, como que nosotros teníamos, en teoría, teníamos buenos principios, buenísimos, pero en la práctica nada, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en Tesori nos hemos puesto en ese cuidado de que el partido tiene que cumplir ese principio y ver, ¿verdad? Nosotros también también revisamos a Carlos Mar también, ¿verdad? Porque en la teoría de Carlos Mar está lo que nosotros llevamos a la práctica aquí en Tesori, ¿verdad? Que es la no explotación del hombre por el hombre. Ganancia, digamos en un socialismo, la ganancia según, o sea, cada quien según lo que hace, según su capacidad. Por supuesto que en el tema que tenemos ahorita, aparecen dos frases más, ¿verdad? Que sería la transición al comunismo, ¿verdad? Pero eso nos queda, digamos, a nosotros claro de que ese es un camino a recorrer, ¿verdad? Ya querer llegar a tener esa aspiración, que es un sueño, pues prácticamente, pero fíjese que lo que nosotros hemos descubierto que los sueños a veces no son tan imposibles, ¿verdad? Son posibles en la medida que uno entre a la práctica de los principios. En ese sentido, podemos llegar a un comunismo y allí es, bueno, si nosotros el socialismo, nosotros no, o sea, fíjese que este socialismo que nosotros tenemos acá, entre más tiempo pasa, mayor aceptación va teniendo pues por la población. Entonces, ahora no le puedo decir, fíjese que camarada, que todos aquí somos 100% FMLN, porque hay unas personas que se están acercando al proyecto y les parece y se están quedando. Entonces, no, pero sí hay una base aquí, FMLN 100%, que somos lo que estamos dirigiendo, nosotros sí, y entonces, en ese sentido, pues, nosotros el socialismo le hemos encontrado algo maravilloso, pues, ¿verdad? Que sí, el FMLN de 1992 para acá no es criticar a los compañeros porque ellos en su momento tenían que reaccionar a lo que estaba sucediendo, a la opresión que estaba, y es natural lo que se dio en esos años, pues no se podían quedar de brazos cruzados, pues tanta explotación, tanta represión que había. Excelente, eso está bien, pero del 92 para acá, compañeros, nosotros, vaya, los resultados últimos que hemos tenido electoralmente ha sido de derrota, ¿verdad? No solo que digamos en un sector, sino que a nivel nacional. Entonces,
eso nos da a entender a nosotros que el rumbo que llevaba o que lleva el FMLN, porque bueno, hoy quiere cambiar, ¿verdad? Pero el rumbo que traíamos, no era el rumbo, ¿verdad? Porque la gente, cuando ve de que casi las prácticas vienen siendo parecidas a los que otros partidos hacen, entonces, aunque no todas, ¿verdad? Pero ahí la gente ya piensa que somos más de lo mismo, aunque en concreto hay personas que tienen, digamos, la capacidad de, de entender y poner en práctica los principios y entonces de revisar a Marx, ¿verdad? Entonces, y ahí, en ese sentido, hay gente con capacidad como para que aquí en El Salvador, pues, exista una, como le digo, es una organización con estos principios puestos en práctica, compañero. No, excelente, camarada Raúl. Yo felicito a este colectivo de verdad porque está rompiendo camino. Yo realmente agradezco a todos los compañeros que han dado las batallas de diferente manera y no los culpo por no haber hecho más si no sabían cómo hacerlo. Decía el gran gladiador ruso, Vladimir Ilich Lenin, que sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario y viceversa. O sea, no puede haber tampoco teoría revolucionaria si no lo hacemos en la práctica. O sea, es prueba y error, prueba y error. Pero lo fundamental de esto, y a mí me alegra muchísimo que ustedes estén desarrollándolo en la práctica, porque como tú dices, bueno, en los conceptos teóricos de lo que sería el concepto socialista, el socialismo es en realidad el comunismo, pero como la antesala del comunismo en el sentido de que, como lo definió Marx, pues Marx definió de que el comunismo existiría cuando ya no existan sociedad de clases. Entonces, y mientras exista la sociedad de clases, siempre va a haber esa lucha entre el capitalismo y el comunismo. Pero la antesala es el socialismo. Por eso que, y el punto de partida es, o sea, yo lo explico fácil. O sea, el carácter del sistema capitalista es la propiedad privada de los medios de producción. O sea, y eso que nadie se confunda, que cuando nosotros hablamos de privado, no estamos hablando de las cosas personales, estamos hablando de los medios de producción, los que generan la vida de la sociedad o de la humanidad, pues. Entonces, y en eso el capitalismo que explota al ser humano para generar riqueza y quedarse con ella, le paga, como tú muy bien decías, un salario para que no se muera de hambre, para garantizar la prole que decía Marx, para que sigan explotándose. Digamos, al capitalismo no le conviene que los pobres se mueran, o sea, al contrario, tiene que mantener a los pobres para que le sigan generando riqueza. Lo que el capitalismo no quiere es que tengan los medios de producción, como ustedes, que están desarrollando los medios de producción para generarse vida, para generarse bienestar, y eso ya no le conviene al sistema capitalista, porque si todos empiezan a hacer lo mismo, ¿a quién van a explotar? ¿A quién van a explotar? Entonces, por eso yo los felicito a ustedes, por eso yo lo decía al principio, que qué bueno que toda la sociedad salvadoreña lo entendiera y empezara a crear sus propias fuentes de vida, sus propios medios de producción para garantizarse los bienes y servicios que necesitan. Los bienes es lo que necesitan para vivir, la comida, necesitan todo lo material que se necesita para vivir, y los servicios es todo lo que necesita la sociedad proporcionarle a la sociedad misma: educación, salud, bueno, bienestar social, pues. Así que yo los felicito y, como decía, agradezco a todas y todos los compañeros que han dado las batallas contra el sistema capitalista, y no los culpo de que no hayan llevado este proyecto más lejos, y tampoco hay que felicitarlos porque nos llevaron al partido al nivel que lo tenemos. O sea, no es culpa de ellos que no lo pudieron llevar más allá, pero sí han dejado un antecedente en que la gente tiene razones suficientes para desconfiar de un proyecto político que no llegó a hacer las transformaciones que nosotros soñamos. Y esas transformaciones comenzaron con los sueños de Farabundo Martí, hay que decirlo. Farabundo Martí
fue el que llevó las ideas comunistas a El Salvador y fue él quien impulsó las luchas organizadas. Y bueno, fue por eso que lo fusilaron, pues a Luna y Zapata también. Entonces, pero a partir de ahí han habido muchísimos otros revolucionarios que sí le han dado grandes impulsos, no solamente en la práctica, sino también en la teoría, desarrollar teoría. Yo recomiendo que también lean al comandante Simón, a Jorge Chafik Handal, que desarrolló mucha teoría aplicada al contexto salvadoreño, porque decía un gran pensador latinoamericano también, ustedes tal vez deben de conocerlo, Carlos Mariátegui, peruano, el Lamauta peruano, que dentro de los conceptos, dentro de los, ¿cómo dijéramos? El contexto revolucionario, se considera incluso el Marx latinoamericano, que llegó a desarrollar que en Latinoamérica nosotros tenemos que desarrollar un socialismo indoamericano, respetando las culturas indígenas y llevando también esa armonía de el desarrollo económico, el desarrollo social, pero sin perder lo que es la armonía con la madre tierra, con la madre naturaleza. Eso no lo desarrolló Marx, porque Marx fue un producto europeo. Marx lo que hizo fue estudiar el sistema capitalista y llegar a identificar cuáles son las reglas o cuáles son las leyes científicas de la economía para poder impulsarnos a un sistema superior al capitalismo, porque no hay que negarlo tampoco, el sistema capitalista también es un producto de calidad de los sistemas económicos anteriores, porque nadie quiere regresar al sistema esclavista, nadie quiere regresar al sistema feudalista, que eran donde los señores, la nobleza, los que gozaban de la riqueza y se nutrían de la pobreza. El sistema capitalista vino a darle un impulso. Pero hay mucha gente que confunde el sistema capitalista económico con el desarrollo progresista, digamos, de la sociedad. No, el progreso va aparejado con la humanidad. El sistema socialista tiene que desarrollar la sociedad en todos sus niveles. Y uno de los grandes pensadores que le dedicó mucho tiempo y en la práctica también lo desarrolló mucho fue el comandante Chávez en Venezuela. Hay que ver a esa Venezuela cómo estaba antes de la Revolución Bolivariana de Venezuela y cómo está ahora, a pesar del bloqueo, a pesar de la criminalización, a pesar de la demonización y el cerco criminal que tiene del bloqueo imperialista. Es una Venezuela que se mantiene firme, resiste y progresa, desarrollando justamente los conceptos del el consejo comunal, la economía productiva, la economía socialista. O sea, esos son los buenos ejemplos. ¿Por qué el sistema capitalista, el imperialismo y la derecha en su conjunto demonizan tanto a las ideas socialistas y comunistas? Justamente por eso, porque al acabársele el agua al pez, se muere el pez. Entonces, las masas pobres son las que sustentan a ese monstruo capitalista y por eso que lo tienen que mantener. Entonces, yo lo felicito, como les digo, les felicito. Uno no tiene por qué tener toda la teoría científica del socialismo y el comunismo para empezar a dar los primeros pasos y entender, bueno, si yo soy dueño de lo que produzco y lo que consumo, nadie me explota. Ese ya es el primer punto de partida para entender que el sistema capitalista hay que sustituirlo con esto que ustedes están haciendo. Pero, Raúl, le voy a dar la palabra a la compañera Silvia Cabrera para que me desarrolle un poco más también cómo estudian la teoría socialista en la economía, digamos, y cómo lo aplican en la práctica y cuál es el rol de la mujer en este concepto. Sí, correcto, aquí. Sí, compañero, bueno, en nuestro caso, primeramente, tomamos a bien como hacer unas pequeñas, le llamamos reuniones donde nos sentamos, leemos, estudiamos, hemos estado estudiando lo que es la Marx, del Che y así varios, ¿verdad? Compañeros, los estudiamos, los analizamos, los debatimos entre nosotros, ahí el grupo, y ya llegamos a los acuerdos de poner algunas cosas en práctica y llevarlo hasta el área ya en lo que nosotros nos dedicamos, al área que es productiva,
lo practicamos y tratamos a la manera mejor posible de que cada uno de un poquito que nosotros estudiamos y aprendemos, lo grabamos y lo andamos ahí en mente siempre y tratamos siempre lo posible de que sea donde estemos, ya sea a campo o en nuestros hogares, donde sea que estemos, lo pongamos en práctica. Y pues trabajamos más que todo a conciencia. Cada uno de nosotros trabajamos a conciencia, con transparencia, y es muy importante que también hoy en día lo que es las mujeres, el rol que desempeñamos hoy en día es muy grande y muy importante, pero no todas las mujeres tienen esa capacidad de entenderlo y de tomar la decisión de unirse a estos grupos, porque en nuestro caso, en nuestra asociación, pues la mayoría somos mujeres, estamos a cargo del área productiva, somos mujeres, de 4 integrantes, la mayoría somos mujeres, entonces, y nosotros como mujeres somos muy capaces y se hace sentir a uno como mujer, como persona realizado, se valora que en estos tiempos aún hay muchas mujeres que no están siendo valoradas, no se dan su valor ellas mismas, porque están siempre en esa opresión del pasado, que la mujer solo sirve para estar en la casa, de ama de casa, criando hijos y cuidando esposos, cuidando hijos y todo, ¿verdad? Pero no es así. Y el simple hecho de nosotros estar hoy así en la sociedad, no quiere decir que uno sea una mala mujer, una mala persona y que se va a descuidar de sus hogares, de su familia. Yo siempre digo que nosotros somos muy capaces y todo es un orden de adecuar los tiempos, los horarios, porque yo soy madre, tengo 3 hijos y eso no me impide estar en el lugar donde estoy. Yo trabajo en mi casa y trabajo en el grupo y puedo hacerlo y yo sé que todas las mujeres podemos hacerlo y es algo muy bonito y se siente uno realizado y se siente útil para la sociedad, útil para la comunidad donde uno vive, útil para la familia, ya no depender de alguien, ya no estar solo esperando que si se tiene esposo, el esposo sea el único que trabaje y lleve el sustento a los hogares. Uno como mujer puede emprender, puede hacer cualquier cosa que uno se proponga e incluso ayudar al núcleo familiar, porque esto se trata de ir superándose a nivel personal, a nivel social, a todos los niveles. Es de superarse y de hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados, de solo ser un simple empleado y no generar algo. Yo sé que todos podemos, si estamos vivos, todo lo podemos hacer siempre y cuando nosotros queramos. Y es algo muy bonito, es una experiencia muy bonita trabajar bajo las normas del socialismo. Es algo muy bonito, muy diferente, porque es algo que uno se siente libre, no hay una opresión que tú tienes que hacer esto y tienes que hacerlo a esta hora y no. En cambio, en las reglas del socialismo es cada quien según su capacidad, según lo que haga. Si yo trabajo más, tengo más. Y no se le pone un trabajo que yo no lo puedo hacer. Es según lo que nosotros podamos hacer. Tal vez yo lo hago en menos tiempo que la otra persona, pero puedo hacerlo igual. El resultado siempre es el mismo. Entonces, para mí, en lo personal, estar trabajando de esta manera bajo las normas de lo que es el socialismo, para mí me ha parecido muy excelente y esperamos que sean más personas las que cada día vayan como que abriendo esos caminos y uniéndose. Nosotros estamos dispuestos a toda aquella persona que quiera sumarse, que quiera que nosotros le asesoremos, le ayudemos, les apoyemos en lo que sea posible. Nosotros estamos a la disposición de hacerlo, porque así como a nosotros alguien nos dio esa
esa semilla de encaminarnos por este rumbo, también nosotros podemos hacerlo con cualquier otra persona. No, excelente. Bueno, prepárense porque lo que viene, como decían, como dicen los venezolanos, no, los colombianos dicen, prepárense porque lo que viene es candela. Eh, lo que viene acá, miren, estamos en un proceso de reorganización. El pueblo salvadoreño está entendiendo de que si no toma las riendas por su propia mano, esto no camina. O sea, Así es. ya que atrás quedó el sueño aquel de que iban a venir Mesías a salvarnos. No, aquí nos salvamos nosotros o no se salva nadie. Hay un concepto muy bonito de Paulo Freire que dice que nadie libera a nadie y nadie se libera solo. Aquí nos liberamos en comunión. Una de las consignas que tenían los franceses en la primera revolución francesa era libertad, igualdad y fraternidad, que fue con eso que ellos hicieron la primera revolución burguesa, por supuesto, porque ellos se enfrentaron al sistema feudal acá en Europa. Pero ese concepto era tan importante, la igualdad de derechos, la igualdad de condiciones. Y eso ha sido como el punto de partida también para el socialismo, lo que en aquella época se conoció el socialismo utópico, que se creía que se podía hacer una nueva sociedad sin enfrentar, bueno, no lo conocían, tampoco se les puede culpar a ellos, no conocían las reglas económicas del sistema explotador capitalista. Entonces, por supuesto que a los primeros revolucionarios les tocó, Marx entre ellos, desarrollar mucha ciencia, mucha teoría, y hay una revolucionaria polaco-alemana, que ustedes deben conocerla, Rosa Luxemburgo, que desarrolló un concepto que a mí me gusta mucho, que eso también el comandante Chávez lo repetía cada vez que podía, y es que nosotros luchamos por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Eso es importante, porque la derecha se encarga de demonizar los conceptos. Ellos creen que cuando nosotros hablamos de igualdad, queremos que todos sean iguales. Y dicen, ellos hacen iguales a los pobres. Ellos hacen, o sea, en eso sí son buenos, dicen. Los socialistas son buenos para hacer pobres a todo el mundo. Y desarrollan unos conceptos de tergiversación que a cualquiera engañan. Entonces, y esto es importante que nosotros entendamos que en el sistema capitalista son ellos los que hacen las reglas y ellos hacen las trampas. Decía, hay un economista, bueno, no es economista, es un inversionista que es de la misma talla de Donald Trump, que se llama Robert Kiyosaki, que ha desarrollado mucha teoría capitalista. Y los que puedan, no les digo que sigan los consejos capitalistas, pero es bueno saber cómo funciona, cómo piensa el enemigo para poder también enfrentarlo. Decía un gran estratega militar, que ustedes deben de conocerlo, el general Sun Tzu, 600 años antes de Cristo, desarrolló un concepto teórico de guerra que se llama, o estrategia que se llama el arte de la guerra. Y a partir del arte de la guerra, muchos militares, entre ellos Napoleón Bonaparte, Mao Zedong, incluso los vietnamitas, lo aprendieron y lo utilizaron. Y decía que un principio estratégico militar es: conócete a ti mismo, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. O sea, ¿por qué? Porque conoces las estrategias de tu enemigo y conoces las tuyas. Pero dice, si no conoces a tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, correrás peligro, dice, correrás peligro en cada batalla. Porque, digamos, tú te conoces a ti mismo, no conoces al enemigo porque no sabes las estrategias, tú estás corriendo peligro. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos también cómo funciona el sistema capitalista. Esto fue lo que hizo Marx. Marx desarrolló una obra que ustedes deben de conocerla, porque es eso lo que ustedes están aplicando en la práctica. Les voy a enseñar un librito. Es chiquitito.
Es chiquitito, se llama El Capital. Este es el primer tomo. Son 3 tomos más los manuscritos económicos. Pero Marx estudió a profundidad cómo funciona el sistema capitalista, cómo funciona el sistema de las mercancías, cómo el capitalismo mercantiliza todo. Entre ellos la humanidad, pues nosotros somos mercancías de cambio y lo único que nosotros tenemos que vender es la fuerza de trabajo, pero cuando tenemos capacidad productiva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos capacidad productiva? Nos convertimos en desechos de la sociedad. O sea, el sistema capitalista no le importa que uno se muera como un perro abandonado en la calle. O sea, porque lo que les interesa es explotar la fuerza de trabajo. Y si ellos pudieran hacer carne molida de los indigentes, lo harían. O sea, no lo hacen porque no, o sea, ya eso de verdad, o sea, rompería con todos los esquemas. Pero es importante de que sigamos desarrollando teoría y poniéndole en la práctica lo que ustedes están haciendo. Así que por eso les decía, ustedes tienen que prepararse para ser también formadores de nuevos círculos o nuevos colectivos que vayan ya independizándose de la economía capitalista. Porque ¿qué pasará el día que todas las comunidades entiendan que pueden crear sus propios medios de producción? ¿A dónde van a quedar los grandes medios de producción capitalistas? En la basura, porque no van a tener fuerza de trabajo que explotar. No van a tener fuerza de trabajo que explotar. Y los que todavía, o sea, puedan estar siendo explotados, porque digamos, ese es el problema de que el sistema capitalista crea tantos mecanismos para adormecernos, enajenarnos. Primero, que nosotros perdamos digamos, la conciencia, la autoconciencia de que somos capaces de hacer. Nosotros siempre creemos que podemos, o sea, dependemos de ellos, porque son ellos los que tienen la riqueza, los conocimientos, y tienen todo ya arreglado, pues, a partir de la colonia en El Salvador, por ejemplo, desde que le quitaron las tierras a nuestros pueblos indígenas, son ellos los que tienen las propiedades. La tierra ha sido uno de los conflictos fundamentales desde siempre, desde que se inventó la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Los que todavía sigan trabajando en la empresa privada, bueno, las empresas capitalistas, que van a tener mejores salarios incluso. O sea, ellos mismos, los obreros, tienen que luchar porque los que puedan independizarse que lo hagan y los que no puedan, obligadamente van a tener que el capitalismo pagarles más para poderlos mantener ahí. Si no, van a encontrar las alternativas para buscar sus propios medios de vida. Así que, no, eso es interesantísimo, pero quisiera darle también la palabra a la compañera Yendi Carolina Maya para que nos hable un poco de cómo se siente, o sea, bueno, ustedes lo decían, no todos, por supuesto, quieren acompañar este proyecto porque tal vez no lo entienden, porque es complicado dar los primeros pasos. Decía Marx de que dar los primeros pasos es lo más difícil y eso vale para cualquier ciencia. O sea, porque también los orientales, los chinos, tienen un proverbio que dice, hasta el camino más largo comienza por el primer paso. Así es que yo invito a nuestro pueblo a dar los primeros pasos rumbo a crear sus propios medios de vida, a crear sus propios medios de producción y no tienen por qué ser complicados. O sea, porque yo creo que es eso, cuando uno ve la gran industria, uno dice, esto es imposible que yo lo pueda hacer, si aquí están invertidos millones y millones, entonces eso es imposible. Pero ¿qué tal si nosotros lo presentamos? Bueno, aquí en colectivo podemos crear una granja de pollos, de 100 pollos. Aquí podemos crear un reservorio de agua para que podamos tener la posibilidad de tener sistemas de riego para poder sembrar nuestras propias hortalizas, aprovechar el invierno para hacer los acopios de agua y sembrar hortalizas, empezar incluso a aplicar la agricultura regenerativa que no necesita químicos, no necesita fertilizantes químicos y se puede aprovechar la misma naturaleza para fertilizar las tierras. O sea, ¿cómo nosotros no podemos sembrar arbolitos
frutales por todas partes. Nosotros en El Salvador tenemos una variedad tremenda de productos. Tenemos loroco, tenemos pito, tenemos isote, piñales, jocote, bueno, lo que quieran, se puede sembrar, tan solo si se tiene agua. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué el sistema capitalista no educa a nuestra sociedad para que se independice económicamente? Porque ese día se muere el capitalismo. Exacto. No le conviene. No le conviene. Así es. Entonces, quisiera escuchar a la compañera Yendi Carolina Amaya, cómo vive en la comunidad, tomando en cuenta de que no todos quieren acompañar este proyecto porque muchos lo ven tan complicado. Y el sistema económico tiene como 3 fases fundamentales, lo que sería la planificación de la producción en sí, y lo que sería la distribución. ¿Cómo funciona para ustedes estos 3 mecanismos, la planificación, la producción y la distribución? Bien, pues es algo que no ha sido nada fácil, ¿verdad? Principalmente porque sabemos que no todas las personas quieren llegar a enrumbarse a este nuevo trabajo que nosotros estamos llevando en nuestra comunidad. E incluso cuando nosotros empezamos nos decían que estábamos locos, que solo la gente loca podía hacer algo así. Pues nosotros no lo sentimos locos porque la verdad este nuevo proyecto es algo donde toda persona nunca se ha hallado capaz y pues claro, nosotros nos hemos hallado capaces de llevar este proyecto paso a paso, que no es nada fácil, ¿verdad? De cómo enrumbar la gente, donde la gente más que todo tiene que tener conciencia y que de hoy en día las personas, algunas no tenemos mucha conciencia. Bien, la planificación de nuestra organización, de nuestros cultivos, es algo muy bonito porque se basa en cada quien según su capacidad, según lo que pueda hacer. Y nos enrumbamos en la igualdad más que todo, que es algo muy importante en este proyecto. La igualdad, donde convivimos con nuestros compañeros en una armonía que nadie más lo puede hacer, porque si nosotros tuviéramos un patrón, claramente nosotros no conviviéramos lo que estamos conviviendo hoy, donde nadie nos va a mandar y decir qué es lo que tenemos que hacer, sino nosotros ya saber qué es lo que nos conviene a nosotros para ser sostenibles en nuestra organización. De allí nosotros venimos ya dando nuestros primeros pasos con lo que es unos comités de bases en diferentes comunidades ya, enrumbándolo siempre en el socialismo, lo que es a conciencia ahora, no por un salario mínimo, sino cada quien según su capacidad. Nosotros nuestras hortalizas las estamos siendo distribuidas primeramente en nuestra comunidad y de ahí la distribuimos en otros cantones. Tenemos 4 comunidades que ya estamos dando 4 pasos de ir enrumbando cada comunidad a marchar a esta nueva sociedad de lo que es el socialismo, donde cada quien lo hace según su capacidad. Y es algo muy importante, porque ya vemos los resultados que están dando del principio que nos costó cuando la gente nos decía locos, lo llamaba cualquier cosa. Ahora vemos que la gente está viendo que de aquellos locos ya están llevando a más otro paso, una escala más arriba de lo que antes éramos, y ya mucha gente se nos está acercando y preguntando cómo es nuestra metodología de trabajo y les está pareciendo muy excelente y nosotros estamos dispuestos y les abrimos las puertas a aquella persona que quiera venir y preguntar cómo es nuestra metodología para que nosotros así podamos expandirnos no solamente en nuestra comunidad, sino en diferentes puntos donde nosotros seamos, que lleguemos a nosotros a expandirnos a más, a dejar atrás ¿cómo le quiero decir? El capitalismo. Nosotros veamos que tengamos que llegar como una plaga, que lleguemos a donde ellos a expandirnos más, que ya no solo sean ellos que vengan a nosotros y nos quieran exigir, sino que seamos nosotros quienes a futuro estemos manejando más lugares con nuestro propio liderazgo, sino
llegar a conciencia a todas aquellas comunidades que están hoy en día con el capitalismo, y sería muy bonito que ya este tiempo nosotros estemos, ya no estemos con el capitalismo, sino que nosotros somos capaces de sembrar nuestras hortalizas, y no es algo muy difícil. Difícil es arrancar y decir, yo voy a sembrar esta plantita de tomate o de chile y que yo la voy a cuidar y yo voy a saber que es algo que a mí me ha costado y que nadie me ha obligado y me ha pagado un salario mínimo por yo hacer aquello, sino que es algo que yo me lo he ganado. Es algo muy importante hoy en día cuando nosotros las mujeres, antes el machismo, que ustedes no pueden hacer nada ni nada, y en nuestra organización hoy en día la estamos manejando prácticamente mujeres, donde es admirable eso, porque ya no solo son hombres los que lo hacen, sino que mujeres ahí estamos dando la ampliación a más personas, donde nosotros somos iguales y no tenemos ese machismo de decir tú no entras ni nada, sino que nosotros damos las puertas abiertas a todas aquellas personas que se sumen y que quieran venir a convivir este nuevo sistema que nosotros estamos ahí llevando a bien. La batería va. Excelente, excelente. Miren, ustedes están seguramente inspirando a muchos que los están escuchando, los van a escuchar. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todas las comunidades organizadas. Quiero informarles a ustedes, compañeros y compañeras, si no lo han visto, ayer fue un día histórico para este proyecto del Frente Intercontinental del FMLN en las comunicaciones, porque firmamos el primer memorándum de entendimiento con 33 comunidades en Suchitoto, con CRC, con el Comité de Desarrollo de las Comunidades, de Repoblación, de Reconstrucción de las Comunidades en Suchitoto, de Desarrollo Social y Económico. Hemos firmado un acuerdo para poder impulsar las comunicaciones, para visibilizar el trabajo territorial, porque seguramente que ellos también tienen otras experiencias que pueden complementar lo que ustedes están haciendo. Y también ellos pueden aprender muchísimo de ustedes. Quiero también aprovechar para enviar un saludo, aparte del gremio de CRC, también al gremio de Progreso, allá en Cabañas, y también a todas las comunidades ahí en Cuscatlán, como San Rafael. Un saludo a los amigos de San Rafael, también los amigos del Carmen, de Candelaria, de Los Naranjos, San Pedro, Guayabal, Tonacatepeque, y un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras de la Mesa Nacional de la Línea Férrea. Como ustedes sabrán, compañeros, las comunidades de la Línea Férrea, que son alrededor de 70, 90,000 familias que están siendo amenazadas de desalojo con ese mal llamado Tren del Pacífico, que se va a dar una gran batalla. El Frente Intercontinental del FMLN está comprometido con esas luchas para visibilizar su lucha reivindicativa, como bien decíamos al principio. La lucha reivindicativa también es necesaria porque es la defensa de los derechos, es la creación de derechos civiles y políticos, pero hay que también transformarla a una lucha política, por entender el por qué nosotros somos también, somos beneficiarios de derechos. O sea, somos sujetos de derechos. Nosotros defendemos un Estado de Derecho porque entre un Estado de Derecho a un Estado salvaje, nosotros preferimos el Estado de Derecho. Decía Lenin incluso, Lenin, ese gran revolucionario ruso, decía, entre la democracia burguesa y la dictadura, nosotros preferimos la democracia. Así que yo voy a pasar un pequeño video. Los compañeros han tenido dificultades ahí con la batería, nos decían. Ojalá que la puedan cargar y ponerla de nuevo. Pero ya para ir concluyendo también con el programa, voy a poner un pequeño... Los compañeros han estado hablando de la conciencia, porque este es un proyecto que tiene que ser a conciencia. Voy a poner un pequeño videito de el llamado que hacía el comandante Ernesto Che Guevara a la creación de la conciencia, y eso pasa por el trabajo voluntario, el trabajo colectivo. Vamos a poner para que lo podamos ver.
trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo, y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. Bueno, ahí teníamos las palabras del comandante Ernesto Che Guevara, donde nos decía de que el trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia que nos permite construir los fundamentos, las bases para la transición al comunismo, porque el comunismo es un concepto de comunidad. Yo debo decirlo, los compañeros estaban hablando un poco de eso, que la gente los estaba catalogando de locos, porque estaban queriendo desarrollar una idea de que en un mundo capitalista es estar como predicando en el desierto. Y esto es lo natural en cualquier contexto, cuando ideas nuevas surgen, ideas revolucionarias, son catalogadas de locos. Decía Platón, aquel gran filósofo que gracias a él conocemos, todo lo que fue la filosofía socrática, en uno de los diálogos, él, lo que le llamó la alegoría de la caverna, él hace referencia justamente a eso, cómo los que viven en una caverna, viendo solamente sombras, no son conscientes de la realidad. Al llevarles la verdad, al llevarles la luz, ellos se deslumbran, por supuesto, porque no pueden entender y empiezan a catalogar de locos aquellos que llevan las ideas o que llevan la verdad. Y llegan momentos incluso que hasta quieren matarlos porque los están, les están como persuadiendo para que dejen la caverna, que dejen las sombras, que dejen de ver las siluetas para ir a ver la realidad, para ir a ver la luz. Y de ello fue prueba Sócrates mismo, fue acusado de estar como influyendo en la juventud para un proceso revolucionario, justamente, por supuesto, de la época, y por eso fue condenado a beber la cicuta. Fue ejecutado. Sócrates fue, como diríamos, parafraseando a Martí, fusilado. Fue asesinado. Y lo mismo le pasó a Jesucristo. Jesucristo también, un hombre que llegó a revolucionar el Imperio Romano, o sea, y llegó con las ideas de creer en una nueva sociedad, en una nueva visión de vida, y también fue tildado de loco y fue terminado crucificado en la cruz por los mismos, por el mismo pueblo hebreo, pues, porque ellos no aceptaban de que Jesús reivindicara el derecho de gobernarse a sí mismo, por eso le pusieron de manera de burla el rey de los judíos, o sea, y eso así le pusieron el INRI. Bueno, vamos a ir concluyendo. Quería mostrar este pequeño videíto sobre el Che Guevara porque nos da luces de cómo nosotros tenemos que tomar conciencia que solamente nosotros somos capaces de crear nuestro propio futuro, si tan solo lo creemos. Decía el compañero, la compañera que nos estaba diciendo de que, no, el compañero Raúl decía de que parece un sueño, pero si uno no tiene sueños, claro que tampoco puede uno luchar por llevarlos a la realidad.
Así que yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros hacer, soñar para soñar una sociedad diferente, una sociedad más justa, una sociedad donde valga la pena vivir, donde nuestros niños y nuestras niñas tengan garantizado un futuro de desarrollo, donde puedan desarrollar todas sus capacidades, todo su intelecto y ponerlos en pro del bien común, porque que no se le olvide a los enemigos de nuestro pueblo que ahora ya nuestro pueblo cuenta también con profesionales en todas las áreas y que pueden ponerlas al servicio del desarrollo social, desarrollo económico e incluso el desarrollo político. Lamentablemente todavía es muy poca la capacidad que se tiene y es por eso que nos han dado golpes muy duros. Así que voy a ir cerrando, agradeciendo por supuesto a todos los que se conectaron, a todos los que han compartido, los que han comentado. Voy a leer algunos comentarios porque siempre es bueno interactuar ahí con nuestra militancia o con nuestra audiencia. Dice el camarada Cheno Cruz. Saludos, camaradas, desde Los Ángeles, California. Saludos, Chenos. Recordar que el día 24 de marzo también se fundó las Fuerzas Armadas de Liberación del Partido Comunista. Correcto. Ese mismo día la oligarquía salvadoreña asesinaron a Monseñor Romero. Es correcto. Incluso este día, 30 de marzo de 1980, también fue el entierro de Monseñor Romero, donde fue aquella masacre en la Plaza Central, la Plaza Barrios. Agustín Farabundo Martí Rodríguez, un gran saludo desde Milán, Italia. Yair Guevara, un saludo revolucionario desde Denver, Colorado, camaradas. Ramón Flores, saludos y felicitaciones al Frente Intercontinental por el trabajo informativo a los salvadoreños en el interior y en el exterior. Sigamos rompiendo el cerco mediático. FMLN, gracias. Saludos, Rodrigo Melara, saludos desde Arboga, compañeros y compañeras. Un saludo fraterno, camarada Rodrigo, y gracias por estar también llevando a cabo ese círculo de estudio de educación popular, porque nos complementamos, nos ayudamos. Eso es importante. Lo estaban diciendo también ahí las compañeras, cómo se involucran las mujeres en ese proyecto de economía socialista. Y es correcto, hay que complementarnos. Aquí nadie sobra, aquí todos tenemos diferentes capacidades y se trata de complementarnos. Aquí nadie es más que nadie, pero tampoco nadie es menos que nadie. Alexander Barahona, un abrazo hasta Cuscatancingo. Saludos, camaradas, dice Juanita Martínez, hasta España. Un saludo revolucionario, compañeros, desde España y adelante. Freddy Chavarría Teles, excelente jornada. Un saludo a los compañeros de San Rafael. Saludos, camarada Freddy, y a todo ese colectivo. También a los demás compañeros ahí. Dice Freddy, se merecen un 10. Silvana Cabrera. Felicidades, qué excelente diálogo. Dice el compañero Félix Ranchero desde Canadá. Felicidades, saludos a todos esos camaradas de economía colectiva. Felicidades y adelante desde Toronto, Canadá. Freddy Chavarría, muy excelente. Milton Chavarría Teles. Eso, arriba, Cantón Mazatepec. Excelente trabajo, compañeras y compañeros. Freddy Chavarría, excelentes aportaciones, mujeres muy capaces. Así es. El germen socialista para el capitalismo, contra el capitalismo, que es el proyecto revolucionario socialista. Felicidades, Yendi, qué excelentes comentarios. Se nota la gran capacidad en el manejo de la teoría y práctica revolucionaria. Así es. Silvana Cabrera, sí, tuvimos fallas. Ajá. Bueno, Freddy se le descargó el teléfono. Bueno, así está. Saludos, dice Tulio Serrano, un saludo hasta allá. Oakland, California, saludos desde Oakland, la revolución continúa. Así es, compañero Tulio, estamos dando una batalla por la construcción del poder político local, poder popular local, donde sean las comunidades las que formulan, ejecutan y controlan y evalúan sus políticas públicas locales. Esto es importante de que las comunidades lo entiendan. Son ellos los arquitectos de su propio futuro. Bueno, así es que muy agradecidos con todos los que se conectaron, comentaron, compartieron.
Y de nuevo, un saludo a todas esas comunidades organizadas. Mis felicitaciones porque estamos rompiendo ya también una cultura de organización. Estamos ya empujándonos a ese concepto de liberándonos en comunión, porque así tiene que ser. Aquí nadie libera a nadie y nadie se libera solo. Nos liberamos en comunión. Así es que un abrazo para todas y todos. Un abrazo a todos nuestros colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, desde el equipo operativo en El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Muy agradecidos con toda nuestra militancia. Les solicitamos también que asumamos este compromiso. Como militantes revolucionarios tenemos que apoyar a nuestro instrumento de lucha, a nuestro partido político, que es el que va a dar la batalla política, no solamente electoral, porque el partido es un instrumento de organización de vanguardia de la sociedad. Decía el gran gladiador ruso Vladimir Ilich Lenin que necesitamos un partido revolucionario para hacer la revolución, pero eso pasa porque nosotros también entendamos cuáles son los conceptos revolucionarios. No se puede solamente soñar, hay que también estudiar. Yo acostumbro decirlo de que nadie en su sano juicio se sometería a una cirugía sabiendo que quien va a operar no ha estudiado medicina, no ha estudiado cirugía. Y así es. Nadie en su sano juicio creerá que alguien va a construir una sociedad socialista sin conocer el socialismo, sin conocer la teoría socialista, sin conocer cómo funciona el sistema capitalista con todas sus formas de lucha, porque también eso nos lo enseñó el gladiador ruso Vladimir Ilich Lenin, que nosotros tenemos que aprender a utilizar todas las formas de lucha, menos lo que son éticamente incorrectas. Nosotros por eso tenemos una ética revolucionaria que está por encima de la ética formal, está por encima de cualquier formalidad burguesa, porque el revolucionario tiene que tener coherencia, tiene que predicar con el ejemplo, tiene que ser estudioso, tiene que estar siempre al frente dando el ejemplo, dando la batalla en la práctica también, porque de nada sirve tener una gran teoría si no se pone en práctica. Y esa era la importancia de tener a estos compañeros de este colectivo. Lástima que se les descargó el teléfono, no lo pudieron cargar, no se pudieron conectar, porque me hubiese gustado que también terminaran con un mensaje final ahí a las comunidades organizadas, pero lo vamos a dejar ahí. Siempre voy a terminar, aparte de agradeciéndoles a todas y todos, con un homenaje al Partido Comunista de El Salvador, que se fundó el 30 de marzo de 1930, y le vamos a dedicar esa canción que muy bien describe lo que debe ser un verdadero comunista. Hay un anticomunismo en El Salvador de vieja data. El comunismo ha sido demonizado desde que surgió. Los que han leído y los que no lo han hecho, les recomiendo que lo lean. El manifiesto del Partido Comunista que salió allá por 1848, y ya desde entonces ponía Marx y Engels, que fueron los editores de ese fantástico manifiesto. Es cortito, pero desde inicio ponen ellos: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. ¿Por qué? Porque las ideas comunistas asustaban al sistema dominante de la época y sigue asustando. Sigue asustando porque esa es teoría científica y la ciencia está comprobada en la práctica que es aplicable. Pero si nosotros no la estudiamos y no la ponemos en práctica, jamás va a suceder. Decía un gran revolucionario dominicano, Narciso Izaconde, que el capitalismo es como el caimito, para los que conocen la fruta del caimito, que se puede madurar y podrirse en la rama, pero no se cae. Hay que bajarla a palos. Así es que el sistema capitalista hay que bajarlo a palos. ¿Y cómo se baja a palos? Construyendo nosotros nuestros propios medios de producción, construyendo de nosotros, creando nosotros nuestras propias fuentes de vida y nuestros propios bienes y servicios, porque por eso somos una sociedad. Por eso nosotros vivimos en sociedad, para poder apoyarnos mutuamente, poniendo en alto los valores altruistas, lo mejor de la humanidad para la humanidad, en la humanidad misma. Como decía Ali Primera, ese gran hermano cantautor venezolano que nos heredó
el sombrero azul. Decía, hay que hacer humana a la humanidad, porque la humanidad es un concepto, la humanidad es un género, de especies, de una especie de la existencia, pero nosotros como civilizaciones le hemos dado un carácter que la humanidad tiene que mostrar lo virtuoso del ser humano, lo mejor, tiene que mostrar sus habilidades, tanto intelectuales como empáticas. Así es que los dejo con un homenaje al Partido Comunista de El Salvador, y con esto cierro esta transmisión agradeciéndoles muchísimo a todos los que se conectaron, compartieron y comentaron, a la audiencia de Radio Latinoamericano, de Vivencias Musicales y la audiencia de Radio Suchitlán, porque ya a partir de este convenio que firmamos ayer vamos a empezar a mancomunar también esfuerzos comunicacionales con todas las radios de cercanía que nos lo permitan. Allá también un saludo a la audiencia de Radio Mangle, que también transmite nuestros programas. Un abrazo para todas y todos y que tengan un feliz día. Como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Abrí sobre el altar de mi ventana y me sentí un diestro paisajista. Oh, qué bello es pintar para la vida, pintar para el Partido Comunista, pintar para el Partido Comunista. Aquel que amasa sangre entre las nubes, el criminal, el sádico, el guerrista, será aplastado en el mañana limpio por el limpio Partido Comunista, por el limpio Partido Comunista. Yo quiero que mi sangre fluya fácil, siempre ya la primera vista. Yo no puedo equivocarme, compañeros. Mi amor es del Partido Comunista, mi amor es del Partido Comunista. Puedo morir como nací, saberlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir, y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.
mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.